Para cantar la música tradicional es muy importante establecer el fraseo melódico, es decir, establecer frases en la melodía para que la melodía tenga un sentido según se vaya desarrollando. Hola, soy Juan Antonio Torres del Grupo Vihuela y miembro de la Asociación para la Difusión de los Estilos. Te doy la bienvenida a este vídeo de una serie en la que profundizaremos sobre aspectos de la música tradicional. En el vídeo anterior hemos analizado qué relación existe entre los acentos de las melodías y los acentos del habla en la música tradicional. Y en este vamos a profundizar sobre las estructuras de las letras que usamos para cantar e introduciremos el uso del fraseo melódico. Cuando hablamos, usamos frases de manera inconsciente y con un número de sílabas irregular dependiendo de lo que queremos decir. La fluidez y comprensión del mensaje vienen reforzadas por una serie de entonaciones que se representan por escrito con los signos de puntuación, exclamación, interrogación, etc. Para cantar, usamos letras constituidas en una composición de carácter literario donde el texto está desarrollado en verso. Los versos forman cuartetas, seguidillas, coplas, trovos, etc. Vamos a hablar del uso de las letras en cuartetas y seguidillas en la música tradicional. Las cuartetas son composiciones de 4 versos de 8 sílabas con rima sonante en los versos pares, dejando libres los impares. Por ejemplo, esta es la calle del aire, la calle del remolino, donde se remolinean tu corazón con el mío. Si os dais cuenta, son 4 versos y cada uno de los versos tiene 8 sílabas. El segundo y el cuarto verso tienen esa rima sonante, rima remolino con el mío. Las seguidillas simples son composiciones de 4 versos con la estructura de 7-5, 7-5 sílabas con rima asonante en los versos de 5 sílabas, que son los versos pares. Existen otro tipo de seguidillas, como las seguidillas con bordón, las chambergas, etc., que tienen diferente tipo de estructuras. Ejemplo de seguidilla simple. Seguidillas te traigo, ¿de cuál las quieres? Que sean castellanas, que son alegres. Si te das cuenta, son 4 versos exactamente igual, donde el segundo y el cuarto verso tienen esa rima. El primer verso tiene 7 sílabas, el segundo 5, el tercero 7 y el cuarto 5, y rima quieres con alegres. Ejemplo de seguidilla con bordón. La seguidilla con bordón es una seguidilla simple donde añadimos 3 versos más. ¿Ves este ejemplo? Arenal de Sevilla, Torre del Oro, donde las sevillanas juegan al toro y yo le digo que rompa las cadenas, vente conmigo. Los 4 primeros versos son versos de seguidilla simple. El primero tiene 7 sílabas, el segundo 5, el tercero 7 y el cuarto 5. Y la rima es del segundo con el cuarto. Y a este hemos añadido los otros 3 versos más. Y yo le digo que rompa las cadenas, vente conmigo. ¿Y qué rima? Digo conmigo, porque el que hay entre medias tiene 7 sílabas. Ejemplo de seguidilla chamberga. Son versos de métrica irregular. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora, de que se le ha rompido, la niña llora, etcétera, etcétera, etcétera. Dura más la seguidilla, pero solamente vamos a estudiar estos versos. El primero tiene 3 sílabas, el segundo tiene 7, el tercero tiene 3, el cuarto 7, el quinto 3, el sexto 7 y el otro tiene 5 sílabas. Y la rima es el primero con el segundo, niña con Sevilla, trajo con majo, el tercero con el cuarto. Esas son las seguidillas chambergas. Bueno, sobre el papel están claras la métrica y la rima de las frases, pero ¿cómo usamos estas frases para decirlas en una melodía impuesta para cantarlas? Porque nosotros para decirlas, para leerlas, hemos usado una melodía instantánea que a nosotros nos sale cuando hablamos. Pero cuando cantamos usamos una melodía que está impuesta para decir estos versos. No se desarrollan de la misma manera las melodías en el canto donde se baila que donde no se baila. Las melodías para el baile están condicionadas a mantener un pulso que regula los tiempos en el baile. Por tanto, además del mensaje que se dice con las letras, es también importante al cantar hacer hincapié sobre los acentos que marcan este pulso. Vamos a hacer un ejemplo de jota para que veas dónde vamos a marcar, dónde se marcan o dónde vamos a marcar los pulsos del baile. Voy a usar las palmas para ver dónde van los pulsos que se marcan para el baile en la jota. Mi suegro y mi
vamos a usar la misma melodía que acabamos de escuchar, pero quitando el pulso. Al quitar el pulso, esta melodía seguramente se convierta en tonada. Os voy a cantar la melodía sin pulso. Mis suegras y mis cuñadas dicen que no me pueden ver, para que enturbian el agua, teniéndola que beber, pudiéndola beber clara. Si te das cuenta, aquí ya no puedo, si doy las palmas no marco ningún pulso porque realmente no hay un pulso. Esto que acabo de cantar no está preparado para hacer un baile como el de la jota o un baile de seguidilla, ni mucho menos, porque son cuartetas las que acabo de cantar. De esta manera efectivamente no se puede bailar, pero el concepto de pulso lo vamos a estudiar mejor más adelante en otros vídeos. En las melodías donde no se baila, conseguimos la emoción de lo que se dice usando la prosodia del habla y adornando el mensaje con el melisma que soporta la melodía. Vamos a estudiar el fraseo melódico en las seguidillas y para estudiarlo vamos a usar esta seguidilla chamberga que hemos puesto antes del ejemplo La niña de Sevilla. La letra de seguidilla chamberga quedaría de la siguiente manera que antes he recitado, pero que ahora vamos a verla. Como veis, son versos de 3, 7, 3 y 5 sílabas. Como hemos visto antes, la niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo, y ahora, de que se le ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo y la digo, cara de sol y luna, vente conmigo a la cama, verás cómo amaneces por la mañana, claveles, sigue más la seguidilla, pero yo creo que hasta aquí podemos ver perfectamente el ejemplo. Si yo esta seguidilla la canto al ritmo, es decir, doy más importancia al ritmo que a la melodía y a la letra, ¿cómo sería? Para dar más importancia al ritmo que a la melodía y a la letra, voy a usar el ritmo, Con esto marco el ritmo. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo, y ahora de que se la ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo y la digo, cara de sol y luna, vente conmigo a la cama, verás cómo amanece por la mañana, claveles, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, es un conjunto, toda una canción. No hay diferencias entre una y otra frase, es como todo seguido. Para cantar la música tradicional es muy importante establecer el fraseo melódico. Es decir, establecer frases en la melodía para que la melodía tenga un sentido según se vaya desarrollando y no tenga concepto de una canción conjunta, sino de que yo en cada frase estoy diciendo un mensaje. Y de esa manera uso la prosodia y los acentos de la melodía en cada una de las frases. La estructura del fraseo melódico en esta seguidilla quedaría de la siguiente manera. Como veis, la niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo, y ahora, de que se le ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo y la digo, cara de sol y luna, vente conmigo a la cama, verás cómo amaneces por la mañana, claveles. En el momento en que uso el fraseo melódico y dejo de dar importancia al ritmo, la letra se desenvuelve de forma diferente en la melodía. Nos permite usar la prosodia perfectamente para que el mensaje tenga emoción y la letra esté perfectamente dicha en la melodía. Pero esto, repito, es porque usamos el fraseo melódico. Te voy a cantar la canción para que veas la diferencia que existe de cantar la canción de una manera o de otra. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo, y ahora de que se la ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo y la digo, cara de sol y luna, vente conmigo a la cama,
Verás cómo amaneces por la mañana, claveles, etcétera, etcétera. Sigue más la canción. Si te das cuenta, cambia el resultado cuando se canta el ritmo a cuando se usa la prosodia para decir en la melodía haciendo hincapié en los acentos melódicos. Vamos a seguir profundizando en el fraseo melódico, los acentos melódicos y el uso de la prosodia en el canto, pero eso ya será en el siguiente vídeo. Si tienes alguna duda o quieres decirnos alguna cosa, comenta aquí debajo del vídeo. Y si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, puedes suscribirte a nuestras noticias en www.asociaciondifusionestilos.com. Espero que te haya resultado de interés. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en el siguiente vídeo. Si te ha interesado, compártelo, dale al icono del dedo para arriba y si no lo has hecho aún, suscríbete en el botón y pulsa en la campanita para que te avise cuando subamos algún vídeo más. Y ya está todo, muchas gracias, hasta el siguiente vídeo. En el momento en que uso el fraseo melódico y dejo de dar importancia al ritmo, la letra se desenvuelve de forma diferente en la melodía.